Hola a todos. Según lo prometido el viernes pasado, hoy continuamos con los temas relacionados con la acústica, que tal y como os dije contemplarán varios y a lo largo de diferentes viernes. Bien, tal y como os dije, hoy vamos a comentar, espero vuestros comentarios por supuesto, de cómo tratar acústicamente una sala o medio de escucha, pero un poquitín más allá de lo tratado el viernes pasado. Vamos a entrar un poquitín más en profundidad de cómo se debe acometer de forma correcta el tratamiento acústico de una sala o nuestra sala o un medio de escucha. El objetivo fundamental que persigue el acondicionamiento acústico de una sala o medio de escucha es crear en este el espacio de audición neutro. Quedémoslo con esta definición, con este adjetivo, neutro, para poder reproducir música de la forma lo más fiel posible, o al menos eso pretendemos. Suele ocurrir que la mayoría de recintos residenciales y o comerciales suelen ser rectangulares, de paredes paralelas, lo que potencia la aparición de algunos fenómenos acústicos como reflexiones primarias, ecos flotantes, ondas estacionarias y resonancias que afectan y distorsionan esa reproducción fiel que todos perseguimos. Hablaremos de cada uno de ellos en los próximos posts. Hoy paso a describir algunos de estos fenómenos para entender mejor cómo podemos corregirlo o al menos paliarlos en gran medida. Bien, vayamos y nos metemos en harinas, como siempre os digo. Reflexiones primarias. Las reflexiones primarias son ondas sonoras de alta intensidad que rebotan en las superficies más cercanas al punto de escucha, paredes y techo, por ejemplo. Llegan al oyente con un ligero desfase, también hablaremos de ello, respecto al sonido directo, por la diferencia de distancia recorrida, provocando cancelaciones de fase, también hablaremos de ello, o el efecto conocido como filtro de peine o comb filter, también hablaremos de ellos. La colocación estratégica de absorbentes acústicos reduce la intensidad de las reflexiones, atenuando el efecto comb filter o filtro de peine y obteniendo de forma inmediata un espacio de escucha más limpio y definido. Pero por favor, no hagamos las cosas a la balala. Hay que hacer las cosas bien hechas, como iremos viendo a lo largo de estos posts. No por colocar absorbentes, no por colocar reflectores, no por colocar trampas de graves, no por colocar, dejémoslo simplemente en lo más limpio por mi parte posible. Esos engendros raros que venden por ahí, vamos a arreglar estos problemas. Este entorno además reduce la fatiga acústica al disminuir la actividad cerebral necesaria para discernir lo que es real, directo, de lo que es reflejado, lo cual es de agradecer en nuestras sesiones o largas sesiones de escucha. Eco flotante. Es un tipo de eco altamente molesto y fácilmente perceptible. Se produce cuando la onda sonora rebota entre dos superficies paralelas reflectantes. En las salas vivas, sin absorbentes, la onda sonora queda atrapada rebotando en una superficie o de una superficie a otra sin apenas perder intensidad, produciendo un eco de tono más bien metálico que además de distorsionar la escucha original, incluso dificulta la localización de la fuente sonora, o lo que es lo mismo, la alteración de la imagen estéreo o los que algunos llamamos holografía sonora. Los paneles acústicos resuelven el problema atenuando la intensidad de la onda en cada rebote sobre la superficie o sobre su propia superficie. El diseño especial de nuestros absorbentes acústicos ayuda a mejorar la difusión de la energía reflejada en cada rebote, a medida y alta frecuencia, descomponiendo la onda en diversas reflexiones de menor intensidad y distintas direcciones de propagación. Modos resonantes, hablaremos en profundidad sobre ellos.
Cuando una onda sonora rebota entre dos superficies, se produce una interferencia entre la onda de ida y la onda de vuelta. El resultado es conocido como onda estacionaria o modo resonante. Esta interferencia, si ambas ondas coinciden en fase, se suman, produciendo un pico modal o lo que se conoce técnicamente como pico modal. En la respuesta en esa frecuencia y, por supuesto, también en sus armónicos. Hablaremos de nuevo sobre los armónicos, pero recuerdo que existe un post donde tratamos en profundidad este tema. En cambio, si ambas ondas se encuentran en contrafase o en desfase, se anulan entre ellas, creando lo que se llama un valle o cancelación en la respuesta de la sala. Este fenómeno es especialmente problemático en bajas frecuencias, ya que su presencia es más aislada y se concentra en torno a las frecuencias fundamentales de la sala, alterando abruptamente la respuesta frecuencial en función de la posición de audición dentro de la misma o propia sala. La instalación de trampas de graves, hablaremos en profundidad en un post sobre ellas, en las esquinas de las salas permiten reducir la intensidad de baja frecuencia y suavizar los efectos de las ondas estacionarias para crear un entorno de audición más fiel y más neutral, que es evidentemente lo que pretendemos. Consejos básicos para un óptimo rendimiento. Te serán más que útiles y muy útiles para obtener el máximo rendimiento si decides instalar un tratamiento acústico en nuestra sala. Señores, este post y el resto de posts solo pretenden una cosa: que nos demos cuentas de una vez y por todas que debemos, si podemos evidentemente, tratar ligeramente, como vimos el viernes pasado en nuestras salas, y si nuestro bolsillo y nuestra economía nos lo permite, hacer un tratamiento en profundidad de nuestras salas. No me cansaré de insistir, nuestra sala es, si no más, un 30-33% del rendimiento de nuestro equipo. Bien, un tema más, un punto más, balanceo estéreo. Busca la simetría en el punto de escucha. Sitúate en el punto medio entre las dos paredes laterales. La distancia hacia la pared debe ser la misma en el canal izquierdo y el canal derecho. En caso contrario, existirá lo que se llama un desfase entre canales que alterará la imagen estéreo. Evita el centro de la sala. Es el lugar donde interactúan todas y cada una de las ondas estacionarias, el punto con mayor alteración de la respuesta de la sala y el punto con mayor energía. También hablaremos sobre el tema energías y presiones sonoras. Si es posible, no te sitúes próximo a una pared. Así evitarás la zona con mayor conflicto y facilitas el diseño acústico. Reflexiones. Facilita la instalación del material acústico y evita situarte con una ventana, una puerta o un lateral. Recuerda, siempre intenta la simetría. Difusión natural. Aprovecha formas atípicas de la sala o mobiliario para utilizarlo como elemento difusor, ya lo vimos el viernes pasado. En la parte posterior, sobre todo, una estantería, una librería repleta de libros, discos, etcétera, etcétera, como ya vimos, es un gran aliado. Punto de escucha, punto dulce y punto focal, que no deja de ser lo mismo. Separación entre ambos altavoces y estos con el punto de escucha debe dibujar un triángulo equilátero o lo más próximo a él, es decir, todos los lados iguales o con la misma distancia. Los altavoces, en realidad, deben de apuntar o focalizar a un punto situado unos pocos centímetros por detrás del punto dulce o punto de escucha, simplemente unos pocos centímetros. Os aseguro que mejorará en mucho vuestra calidad de escucha. Este truco mejora más que sustancialmente la imagen sonora, la hilografía y el espacio acústico. Materiales acústicos. Altura de paneles. En general, es una buena idea, o más que buena idea, colocar los paneles a la altura de la que se sitúan los oídos del oyente. Una persona sentada, para que nos hagáis una idea, tiene sus oídos aproximadamente a 1,20 m del suelo, si está de pie.
Si la altura de pie suele rondar, perdón, si está sentado, si está de pie suele rondar el 1,60 m, 1,70 m aproximadamente del suelo, una persona normal, no un enanito ni un jugador de básquet, de pie o sentado, a la altura de la oreja, evidentemente. La técnica del espejo. Creo que para algunos os sonará y bastante. Es algo bastante bastante acometido y bastante comentado. Es una técnica que te facilitará encontrar el punto en que se producen las reflexiones primarias. Necesitarás un espejo y un ayudante, evidentemente. Primero, acomódate en el punto dulce o punto de escucha. Segundo, tu ayudante debe desplazar el espejo a lo largo de la superficie reflectante a la altura de tus oídos. Tercero, descubrirás el punto óptimo en el que debes colocar los absorbentes acústicos para las primeras reflexiones cuando puedas ver el reflejo de los monitores en tu espejo. Detente y reflexiona. Por lo general, la mejor defensa contra los reflejos no deseados es atacar las áreas problemáticas con una combinación de absorción y difusión. Lo veremos también en los próximos posts. Materiales absorbentes, prevenir o reducir en gran medida la reflexión, mientras que los difusores rompen la reflexión, las dispersiones de las ondas en una multitud de direcciones diferentes y en gran medida para disminuir su impacto. Como también os aconsejé el viernes pasado, una buena solución, sin entrar en materiales complejos y de un precio más o menos importante o considerable, acordaros del consejo que os di de las plantas. También se dispone de una serie de productos difusor, paneles de formas geométricas y materiales que, unidos a sus superficies planas en lugares estratégicos, se pueden corregir un largo camino hacia la ruptura y la eliminación de los reflejos, tanto los primarios como los secundarios. Hay muchas compañías que ofrecen productos creados con materiales densos y desiguales que a la vez absorben y difunden las ondas de sonido, lo que le da un mayor y una mejor prestación para ambos mundos. Se puede lograr un muy buen resultado utilizando el sentido común y materiales de uso cotidiano, insisto, como ya vimos el viernes pasado. La alfombra y cortinas gruesas, pesadas, estilo teatro, también funcionan muy bien. Y te sorprenderá la diferencia que un sofá colocado estratégicamente puede ofrecer. Evidentemente, como ya os dije el viernes pasado, de materiales naturales, no artificiales a poder ser. Para los productos comerciales, un poco más difíciles de manejar y de adquirir, evidentemente, por su mayor precio, incluyendo las espumas acústicas, paneles de fibra, de vidrio, materiales absorbentes, reflejantes, trampas de grave, etcétera, etcétera, etcétera. Las trampas de graves, también conocidas como difusores de barril, son otra forma muy popular de hacer frente a las áreas específicas de tu entorno o de su entorno. Su forma, generalmente cilíndrica y de trazo irregular, son ideales para los reflejos de las zonas problemáticas de tu habitación. He visto bastante gente construirlas a partir de botes de plástico, simples botes de plástico, aunque las versiones más elegantes, evidentemente, están disponibles comercialmente. Muchas compañías ofrecen trampas de graves que también utilizan como soportes de altavoz, muebles de estudio y modulares, incluso estanterías, techos y paneles acústicos de madera, entre muchos otros. ¿Cómo funciona la absorción acústica? Los paneles acústicos, fabricados con materiales fonoabsorbentes, no caseros y no chapuzas, como ofrecen otros, no me cansaré de decirlos, son los protagonistas indiscutibles de cualquier trabajo de acondicionamiento acústico realizado de forma correcta y con un mínimo de profesionalidad. ¿Cómo funciona la absorción acústica? Los elementos, como los paneles acústicos utilizados en arquitectura, construcción y decoración para el acondicionamiento acústico de estancias, presentan, salas de escucha o medios de escucha, presentan la característica fundamental de los materiales absorbentes.
Transforman con gran parte de la energía sonora que los atraviesa. Generalmente los transforman en calor. Evidentemente, no son estufas, Así como los materiales aislantes reflejan el sonido, los paneles acústicos usados en paredes y techos de madera y pladur dejan que el sonido penetre en ellos y los disipan. Esto quiere decir que los materiales fonoabsorbentes, insisto, utilizados para la fabricación de paneles acústicos, sirven para este fin gracias a la multitud de diferentes tipos de perforaciones. Existen redondas, oblongas, cuadradas, canales e incluso combinación de diferentes formas, incluso con dibujos y con imágenes alegóricas, decorativamente muy atrayentes. O sea que permiten el paso del aire para que el material pueda disipar las ondas sonoras que en ellos choquen contra las paredes y cavidades de las mismas. También es importante y, por supuesto, definitorio de sus prestaciones el espesor y grosor de cada uno de estos paneles acústicos para determinar la absorción máxima y las frecuencias diferentes a las que van a trabajar. El sonido penetra en los paneles solo hasta determinada profundidad o a diferentes profundidades, a partir de la cual ya no es necesario darles mayor espesor. En cuanto a la absorción acústica, los parámetros más importantes que rigen el comportamiento de los paneles acústicos fonoabsorbentes son su densidad, su porosidad, su tamaño y forma de los paneles, su tamaño, su forma y, sobre todo, su ubicación de las ranuras y perforaciones en cada uno de ellos, distancia del montaje de las superficies o lo que se llama el plenum. Por último, debemos tener más que en cuenta que la efectividad acústica de los paneles acústicos se expresa, entre muchos otros parámetros, con su coeficiente de absorción, reflexión o difusión sonora, definido como la fracción de energía que las ondas sonoras incidentes que son absorbidas por el panel. Recordad que todo esto son solo ejemplos y consejos para una realización amateur, doméstica, del acondicionamiento acústico de nuestra sala y medios de escucha. La forma correcta, insisto, la forma correcta de realizar el mismo es mediante lo que se llaman, y algunos conocéis como T60s, RTAs, análisis y mediciones, sobre todo con material apropiado, con instrumentación apropiado y por personal mínima y propiamente, debidamente preparado y formado para ello, con los conocimientos técnicos necesarios para la utilización de todas y cada una de estas herramientas y lo que en ellas nos reflejan. Y como siempre os digo, eso es todo por hoy, que no ha sido poco y que no es poco. Tomad vuestras propias conclusiones, consideraciones, ideas y demás al respecto. Quedo abierto, como siempre, a vuestras dudas, preguntas, aclaraciones, cuestiones y sugerencias, que como bien sabéis, puntualmente son respuestas y comentada con cada uno de vosotros o con muchos de vosotros. Recordad, si os ha gustado, dadle al like, ya no me cansaré de insistir. Compartid el post, ayudáis a crecer al canal, cada vez somos más. Suscribiros si no lo estáis ya. Acordaros de darle a la campanita gris para que YouTube os avise de cualquier novedad dentro del canal. Como muchos de vosotros sabéis, no solamente los viernes tenemos a las 8 estrenamos, sino que en algunas ocasiones subo shorts y en otras ocasiones subo directos. También creo que por los resultados y los comentarios que últimamente venimos intercambiando, también generan un cierto interés. Gracias, sobre todo, por haber llegado hasta aquí y por haber aguantado una vez más mis historias, mi palique, mi comentario y mis elucubraciones técnicas. Nos vemos, si así lo creéis oportuno y conveniente, una vez más el próximo viernes en un nuevo capítulo de A las 8 estrenamos. En él seguiremos hablando de acústica, pero esta vez cambiaremos un poco. Creo que también va a ser interesante. Hablaremos de qué es y para qué sirve una cámara anecoica. Creo que va a ser interesante. Hasta entonces, que tengáis todos una muy feliz y muy musical semana. Nos vemos el próximo viernes
Recordad, a las 8 de la tarde en un nuevo capítulo de A las 8 estrenamos. Nos vemos entonces. Gracias.